Me llamo Verónica y si esperas un cuento de hadas, quizás deberías buscar en otro lugar porque mi vida ha sido todo menos eso. A día de hoy, soy microcirujana, tengo una casa decente y podría decirse que me ha ido bastante bien. Pero permíteme llevarte a donde todo comenzó, a esos tiempos que estaban lejos de ser fáciles. Solo tenía 8 años cuando mi papá falleció. Él era quien me hacía sentir que valía algo. Tras su partida, mi mamá, Ellen, no tardó en encontrar a un nuevo hombre, Antonio, mi padrastro, quien desde el primer día me miraba como si fuera un chicle pegado en su zapato. Antonio nunca me tocó, pero tenía un don con las palabras, un talento especial para hacerme sentir que solo ocupaba espacio. Mi mamá, por su parte, era como un fantasma, nunca salía en mi defensa. ¿No puedes hacer nada bien? Antonio me gritaba por cualquier cosa, ya fuera por reír muy alto o por olvidar lavar los platos, lo que fuera. Vivía como si estuviera con una bomba de tiempo, sin saber nunca que podría detonarla. Luego, cuando mamá quedó embarazada de nuevo y tuvo a mi hermanita Emily, las cosas empeoraron. Estaba emocionada por tener una hermana, no me malinterpretes, pero Antonio lo vio como la última estocada para mí. Ahora tenemos a nuestra propia hija, no necesitamos desperdiciar recursos en ella, le decía a mamá como si yo no estuviera presente. Eres demasiado, Verónica, siempre estás haciendo un desastre, siempre estorbando, se quejaba él. Mi propia madre solo asentía, como si estuviera de acuerdo en que yo era solo un problema. Una vez, me rompí los pantalones jugando afuera, algo normal para cualquier niño, ¿verdad? Pero no para los ojos de Antonio. Mírala, no puede evitar meterse en problemas, ahora rompiendo ropa, ¿qué sigue, Ellen? Ella es tu hija, pero es un desastre. La respuesta de mamá fue, Antonio tiene razón, Verónica, necesitas ser más cuidadosa, no podemos permitirnos seguir reemplazando tu ropa. Sentía que cada pequeña cosa que hacía estaba bajo un microscopio, cada error amplificado como si fuera una gran catástrofe. Mi risa, mis lágrimas, incluso el simple hecho de ser yo era demasiado para ellos, o eso querían hacerme creer. Desde niña, el mensaje fue claro y contundente, yo era la extraña, la que no encajaba en la familia perfecta que Antonio y mamá intentaban pintar. Y con cada día que pasaba, ese sentimiento de ser superflua, de ser un añadido no deseado, solo crecía. Después de todo el lío con Antonio y mamá, me encontré en la puerta de la casa de mi tía Teresa. Piénsalo como pasar de la sartén al fuego. La tía Teresa, hermana de mi papá, tenía esa vibra de que te masticaría y te escupiría para el desayuno sin pensarlo 2 veces. Genial, otra boca que alimentar, murmuró el día que aparecí con mi maleta, un poco perdida y muy asustada. Su casa era la zona sin tonterías donde la diversión iba a morir, y yo estaba a punto de convertirme en su nueva reclusa. Las reglas eran simples, haz lo que se te dice, no metas la pata y, tal vez, solo tal vez, logres pasar el día sin una regañina. Pero la probabilidad de eso, siendo yo, era prácticamente nula. No puedes hacer nada bien, Verónica, era el saludo favorito de tía Teresa, usualmente después de que yo hiciera algo como dejar una luz encendida o no hacer mi cama. Un día olvidé sacar la basura, un pecado mortal en la casa de Teresa. Eres tan inútil como tu madre, me dijo, incapaz de recordar una tarea simple, con una voz que podría cortar cristal. Lo siento, tía Teresa, no volverá a pasar, tartamudeé, intentando mantener mi voz estable. Sin embargo, las disculpas solo alimentaban su fuego. Lo siento no es suficiente, niña. Vives bajo mi techo, sigues mis reglas, ¿entendido? ¿O es eso demasiado complicado para ti? Sus palabras eran como dagas, cada una alcanzando su objetivo. No obstante, no todo era malo. Algunos días, cuando lograba pasar desapercibida, encontraba un rincón tranquilo y me perdía en los libros, mi escape de las críticas constantes. Pero incluso eso era arriesgado. ¿Leyendo otra vez? Eso no te llevará a ningún lado, necesitas aprender a hacer algo útil, se burlaba Teresa, como si leer fuera un crimen. Lo peor no eran las tareas o las estrictas reglas, sino la soledad. Extrañaba a mi hermana Emily, aunque mamá y Antonio no eran santos, había una parte de mí que anhelaba algo familiar, algo parecido a un hogar. Pero el lugar de tía Teresa se sentía más como una prisión. Una tarde intenté cocinar la cena, una especie de ofrenda de paz. No era chef, pero pensé que hacer espagueti no sería tan difícil.
qué equivocada estaba, la salsa terminó en todas partes menos en la olla, un verdadero desastre. Teresa entró y su rostro pasó de cero a furioso en un segundo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Esta cocina es un desastre. Solo, quería ayudar, a hacer la cena, balbuceé, mi intento de ser útil se convertía en otro fracaso. ¿Ayuda? ¿Llamas a esto ayudar? Solo has creado más trabajo para mí. No lo intentes nunca más, eres más problema de lo que vales, espetó, sus palabras quemando como sal en una herida. Esa noche lloré hasta dormirme, no era la primera vez desde que llegué a su cuidado. Estaba claro que no era más que una carga para ella, igual que lo había sido para mamá y Antonio. El mensaje era claro y contundente, no pertenecía a ningún lugar. Lo peor no eran las tareas constantes o las críticas sin fin, era como me hacía sentir sobre mí misma. Eres simplemente inútil, ¿sabes? No es de extrañar que tu mamá te haya dejado aquí, probablemente está aliviada de haberte sacado de encima, siseaba cada vez que me atrevía a responderle o cuestionarla. En el fondo, mantenía la ingenua esperanza de que mi mamá se diera cuenta de que me extrañaba, que volvería por mí. Imaginaba que aparecería en la puerta de Teresa, pidiendo disculpas por todo y llevándome de vuelta a casa. Creía, tontamente, que aún me amaba, que quizás estaba demasiado ocupada con mi padrastro y hermana para hacerlo. Un día, la desesperación me superó y me colé en la habitación de tía Teresa y tomé su teléfono, el corazón acelerado mientras marcaba el número de mi mamá. El teléfono sonó y por un momento contuve la respiración, esperando, no sé, un milagro. Hola, dijo la voz de mamá, distante y desconocida. Mamá, soy yo, Verónica, te extraño, tartamudeé, las lágrimas ahogando mis palabras. Hubo una pausa, un latido de silencio que pareció una eternidad. Luego, Verónica, no deberías haber llamado. No, no me llames de nuevo, no me necesitas. La línea se cortó, y con ella cualquier ilusión de amor o cuidado de su parte. Estaba verdaderamente sola. Tía Teresa se enteró, por supuesto, siempre se enteraba de todo. Pequeña ladrona, ¿cómo te atreves a usar mi teléfono sin permiso?, rugió, su rostro retorcido en ira. El castigo que siguió fue duro, más por la traición que sentía que por el acto en sí. Esa noche, mientras yacía en mi cama cuidando mis moretones, tanto físicos como emocionales, me di cuenta de que realmente no pertenecía a ningún lugar. Una dura verdad se asentó en mí, mi mamá no me amaba y nunca lo haría. Las palabras de tía Teresa resonaban en mi mente como un cruel mantra que parecía confirmar mis peores temores, nadie te necesita. Después de todo el embrollo con tía Teresa, me encontré de pie en la puerta de la casa de la abuela Judy, sintiendo que mis bolsas estaban llenas de rocas en lugar de ropa. No estaba segura de qué esperar, mis recuerdos de la abuela eran vagos en el mejor de los casos, y las palabras de despedida de tía Teresa, buena suerte con ella, la necesitarás, no eran exactamente reconfortantes. La abuela Judy abrió la puerta y ahí estaba, con una expresión severa en su rostro que no gritaba precisamente, bienvenida a casa. Así que estás aquí, dijo con una voz tan fría como la recordaba de tía Teresa. Pasa, entonces. Tenemos reglas en esta casa que seguirás. Las primeras semanas fueron difíciles. Me mantuve a mí misma, tratando de no pisar minas terrestres. La abuela era dura, sus palabras eran afiladas como cuchillos, y cada error que cometía, estaba allí para señalarlo. ¿No puedes hacer nada bien? Tu madre realmente no te enseñó mucho, ¿verdad?, decía con brusquedad. Pero algo extraño sucedió a medida que los días se convertían en semanas. Empecé a ver grietas en el exterior duro de la abuela. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina luchando con la tarea de matemáticas, ella se sentó a mi lado, su tono menos áspero de lo habitual. Déjame ver eso, dijo, tomando el lápiz de mi mano. Las matemáticas siempre fueron su fuerte. Era la primera vez que hacíamos algo juntas que no involucraba una regañina, y mientras resolvíamos los problemas, la vi sonreírme, una sonrisa genuina que nunca había visto en ningún miembro de mi familia. Gracias, abuela, dije sorprendida por la calidez que se extendía por mi pecho. No me agradezcas aún, todavía tienes que pasar ese examen, respondió, pero el filo en su voz había desaparecido. Los días se convirtieron en meses, y esos meses en un año. La abuela y yo encontramos un ritmo. Me enseñó a cocinar, contándome historias sobre mi mamá cuando era niña,
historias a las que me aferraba porque me hacían sentir más cerca de la mujer que me había dejado atrás. Tu mamá era una rebelde, siempre metiéndose en problemas. Tiene su espíritu, dijo un día la abuela, con un atisbo de orgullo en su voz. Fue durante una de nuestras lecciones de cocina que finalmente abrí mi corazón sobre lo mucho que me dolía haber sido abandonada por mamá. La abuela escuchó, realmente escuchó, y cuando terminé, me envolvió en un abrazo tan apretado que apenas podía respirar. Tu mamá hizo sus elecciones, pero no recaen sobre ti. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees, y eres querida aquí, conmigo. Ese fue el punto de inflexión. Por primera vez desde que murió papá, sentí que pertenecía a algún lugar. La abuela no era solo un pariente, se estaba convirtiendo en mi familia, el tipo que eliges, no en el que naces. Una noche, de la nada, la abuela dijo, he estado pensando, ¿cómo te sentirías sobre hacer esto oficial? Ya sabes, la adopción. Me quedé sin palabras. La idea de pertenecer realmente a alguien otra vez me llenó de una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿En serio?, pregunté, apenas atreviéndome a creerlo. Nunca he estado más seria sobre nada, respondió la abuela, su mirada fija en la mía. Quiero que seas mía en todo el sentido de la palabra. Cambiar mi vida no fue fácil, pero con el respaldo de la abuela Judy, comencé a ver un futuro para mí, uno donde no estaba definida por mi pasado. La medicina, ese era el sueño. Sonaba loco al principio, incluso para mí, ir de sentirme inútil a soñar con ser microcirujana. Pero la abuela creía en mí más de lo que yo misma había creído en mí alguna vez. Medicina, ¿eh? La abuela levantó una ceja el día que le conté. Ese es un camino difícil, Verónica. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Sí, lo estoy, respondí, más para convencerme a mí misma que a ella. Quiero hacer algo significativo, ya sabes, ayudar a la gente. La abuela asintió, su expresión se suavizó. Entonces lo harás, y yo estaré aquí animándote. Entrar a la facultad de medicina fue mi siguiente gran desafío, los libros, las noches de desvelo, los interminables exámenes. Era como zambullirse en un océano sin saber nadar, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las palabras de la abuela, su fe en mí, eso me mantenía en pie. Un día, después de recibir mi carta de aceptación, la abuela y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, la carta yacía entre nosotros como un trofeo. Sabía que podrías hacerlo, dijo ella, sus ojos brumosos. No lo habría logrado sin ti, abuela, admití, sintiendo un nudo en la garganta. Deja eso ahora, dijo ella, descartando el sentimiento con un gesto de su mano. Tú hiciste el trabajo, niña, te lo ganaste. La escuela de medicina fue un torbellino de noches sin dormir, estudio implacable y la constante presión de demostrar que pertenecía allí. Hice amigos, claro, pero siempre me sentí como la extraña, la chica que había luchado desde un mundo del que ellos no sabían nada. ¿Vienes con nosotros esta noche, Verónica?, me preguntó un día un compañero, Jaque. Vamos a celebrar el fin de los exámenes. Dudé, pensando en la montaña de material de estudio que me esperaba en mi dormitorio. No sé, Jaque, tengo mucho que ponerme al día. Vamos, todos necesitan un descanso, además, sacaste las mejores notas en los exámenes. Si alguien se lo merece, eres tú. Tal vez tenía razón. Por una vez, decidí soltarme, ser solo otra estudiante de medicina, no la chica con un peso en el hombro. Esa noche reí y bailé, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Pero a medida que avanzaba la escuela de medicina, los desafíos se hacían más difíciles. Hubo momentos en los que sentí que estaba por encima de mi cabeza, ahogándome en un mar de conocimientos que nunca podría comprender del todo. Un día particularmente difícil, después de fallar en una prueba de simulación, llamé a la abuela, conteniendo las lágrimas. No sé si puedo hacer esto, abuela. Es muy difícil. Verónica, su voz era severa pero gentil por el teléfono, has enfrentado cosas más difíciles en la vida que esto. Vas a ser una médica increíble. Ahora, seca esas lágrimas y vuelve a ello, ¿me oyes? Sus palabras eran como un faro en la tormenta. Clavé los talones, negándome a dejar que este sueño se me escapara de los dedos. Estudié más duro, me esforcé más y poco a poco, las cosas comenzaron a encajar. El día que me gradué, la abuela estaba allí en la primera fila, su rostro irradiaba orgullo.
Te lo dije, ¿no? Mi nieta, la doctora, dijo, envolviéndome en un abrazo que se sentía como en casa. Gracias, abuela, susurré, conteniendo las lágrimas, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre, Verónica, siempre. Graduarme de la Facultad de Medicina fue un hito, claro, pero fue la pasantía la que realmente me puso a prueba, largas horas, casos difíciles y siempre esa presión de demostrar que pertenecía allí. Pero cada vez que sentía que estaba por encima de mi cabeza, pensaba en lo que la abuela Judy me había enseñado sobre la fuerza y la perseverancia. Recuerda, Verónica, no se trata de cuán duro golpees, sino de cuán duro puedas recibir un golpe y seguir adelante, decía su voz, una presencia constante en mi mente durante esas noches agotadoras en el hospital. Nuestras conversaciones, siempre que podía robar algo de tiempo lejos del hospital, eran mi salvavidas. Nos sentábamos en su cocina, sorbiendo té, y yo le compartía cada detalle de mi día, cada éxito y cada contratiempo. Ella escuchaba, realmente escuchaba. Luego, me ofreció sus perlas de sabiduría. Haces un trabajo importante, Verónica. Sanar a los demás es un camino noble, decía con los ojos brillando de orgullo. En esos momentos sentía que podía hacer cualquier cosa, pero la vida siempre encuentra la forma de lanzarte curvas cuando menos lo esperas. Justo cuando me estaba asentando en mi papel, sintiendo que finalmente estaba aportando algo significativo, la abuela Judy falleció. Fue repentino, un shock para mi sistema que me dejó tambaleante. Ella era mi roca, mi familia, y de repente se había ido. Organizar el funeral fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Quería que fuera perfecto, un homenaje adecuado para la increíble mujer que fue, pero al mirar alrededor de la capilla, me di cuenta de algo desgarrador. No había familiares allí, no había sangre del mismo linaje, solo amigos, colegas y las muchas vidas que la abuela Judy había tocado. Fue un recordatorio crudo de lo solo que realmente estaba en ese sentido familiar. Sin embargo, mientras estaba allí dando el elogio, sentí una extraña sensación de fuerza. La abuela Judy me había enseñado bien, me preparó para este momento no solo para enfrentar el mundo sin ella, sino para hacerlo con gracia y valentía. Ahora estoy sola, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Pero llevo un pedazo de ella conmigo en cada vida que toco, en cada decisión que tomo. Ella era mi familia, mi todo y, aunque se haya ido, su legado vive a través de mí. El silencio de mi apartamento era un santuario, un raro momento de paz en mi vida de otro modo agitada, hasta que llegó un golpe fuerte e insistente, resonando en la habitación como un presagio de mal augurio. Dudé, sabiendo instintivamente que lo que estaba del otro lado de esa puerta no iba a ser bueno. Mi intuición no me decepcionó. Al abrir la puerta, me encontré con los rostros demasiado familiares de mi pasado, Ellen, mi madre, con su sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos, Antonio, mi padrastro, cuyo desdén por mí apenas se ocultaba bajo su cortesía superficial, y Emily, mi media hermana, luciendo incómoda y fuera de lugar. Verónica, cariño, te hemos extrañado. Ha pasado mucho tiempo, dijo mi madre con una voz melosa, la falsedad de su afecto raspando mis nervios. Me reí. Realmente, porque para mí esto se siente justo bien. ¿Qué los trae por aquí después de todos estos años? Antonio intervino en la conversación. Corta el rollo, Ellen. No estamos aquí para una reunión familiar. Estamos aquí por la herencia de Judy. La mención del nombre de la abuela Judy me apretó el pecho, una mezcla de dolor y enojo girando dentro de mí. Mamá no lo soportaba. Verónica, estamos aquí por nuestra parte, ¿sabes?, de las cosas de Judy. Es lo justo, declaró, su voz una mezcla de derecho y dulzura falsa. No pude evitar burlarme de su audacia. ¿Justo? ¿Me hablas de justo ahora después de 19 años de silencio radial? Ella se crispó ante eso, sus ojos se estrecharon. No seas ingrata, Verónica. Te has hecho una fortuna y ahora con la herencia de Judy, pues es justo que compartas. La risa que brotó de mí fue aguda, casi amarga. Ingrata, tienes algo de descaro. Tú me dejaste, recuerda. No te debo nada. Su audacia era asombrosa, su presencia en mi hogar un crudo recordatorio del dolor que habían causado. El rostro de mamá se tensó, una mezcla de ira y algo más, quizás shock. Ahora eres rica, una doctora exitosa y con la herencia de Judy, debes darnos lo que nos corresponde o llevaremos esto a los tribunales. Reclamaremos pensión alimenticia.
Fue entonces cuando solté la bomba, buena suerte con eso. Judy me adoptó legalmente. Ahora no significas nada para mí. El color se drenó de su rostro y por un momento casi sentí lástima por ella, casi. La expresión de Antonio se oscureció, su postura se endureció mientras se acercaba, su voz un gruñido bajo. Pensaste que habías ganado, ¿eh? Lo lamentarás, Verónica. No has visto lo último de nosotros, pero ya no me asustaban. He enfrentado peores cosas. No tengo miedo de ustedes, ahora por favor salgan de mi apartamento, dije con voz firme. Tras la descarada exigencia de mi familia de una parte de la herencia de la abuela Judy, creí ingenuamente que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Qué equivocada estaba. Su audacia no conocía límites, habían ocupado la casa de Judy como si fuera su derecho ancestral. La noticia me la dio la señora Henderson, una vecina con un talento especial para mantenerse informada, su voz teñida de preocupación por teléfono. Verónica, querida, pensé que debías saberlo, hay gente viviendo en la casa de tu abuela. No me pareció correcto no decírtelo. Impulsada por una mezcla de ira y un sentido del deber hacia la memoria de Judy, fui a enfrentarlos. Estaban desparramados en la sala, haciéndose los dueños de un lugar al que no tenían derecho. ¿Qué demonios creen que están haciendo aquí?, exigí, mi voz firme intentando mantener a raya la ira creciente. Antonio, siempre el provocador, se recostaba en el sofá con una sonrisa que me hacía hervir la sangre. Oh, mira quién decidió aparecer. Nos estamos acomodando, ya que somos familia y todo, replicó, sus palabras rebosantes de un derecho no merecido. No son mi familia y definitivamente no pertenecen aquí. Esta es mi propiedad, legalmente dejada a mí por la abuela Judy. Necesitan irse ahora, repliqué, manteniendo mi posición frente al hombre que había hecho de mi infancia un infierno. Mamá, con su sentido de la realidad distorsionado, intervino, no seas tan dramática, Verónica. Solo estamos aquí por lo que es justo nuestro. Judy habría querido que fuera así. Su intento de manipular los deseos de Judy era transparente y patético. No sabes lo que Judy quería, no estuviste allí para ella, recuérdalo. No tienes ningún derecho aquí y si no se van, tendré que llamar a la policía, les advertí, mi paciencia agotándose. La amenaza pareció surtir efecto. Antonio se levantó intentando usar su altura para intimidarme, pero esas tácticas ya no funcionaban conmigo. No te atreverás, farfulló, pero su confianza estaba flaqueando. Inténtalo. Tienen hasta el final del día, si para entonces no se han ido, tendré a las autoridades aquí tan rápido que les dará vueltas la cabeza, declaré, la resolución en mi voz inconfundible. Entendieron entonces que hablaba en serio, que la pequeña niña asustada que alguna vez conocieron había desaparecido, reemplazada por alguien que no sería intimidada ni acosada. Se fueron, y su partida no estuvo marcada por el triunfo, sino por la realización de que me habían subestimado. Los vi irse, una sensación de victoria mezclada con el agotamiento de lidiar con su codicia interminable. En los días siguientes al enfrentamiento, un semblante de paz comenzó a instalarse sobre mí, pero esa tranquilidad fue destrozada por una llamada de la señora Henderson. Verónica, querida, necesitas venir. Alguien ha roto las ventanas en la casa de tu abuela. Corriendo hacia allí, la vista que me recibió fue un duro recordatorio de la maldad de la que era capaz mi familia. Apuesto a que fue Antonio, murmuré entre dientes, mis sospechas expresadas en voz alta sin pruebas que las respaldaran. La señora Henderson, siempre la vigilante guardiana de nuestra calle, intervino con una revelación que encendió una chispa de esperanza entre la ira. Sabes, instalé esas cámaras. Apuntan justo aquí. Tal vez capturamos a quien lo hizo. Juntos revisamos las imágenes, las figuras granulosas parpadeando en la pantalla hasta que la figura inconfundible de mi padrastro apareció, piedras en mano, malicia en sus acciones. Armada con la evidencia, mi siguiente llamada fue a la policía. Expliqué la situación, mi voz firme, la evidencia clara. Tengo pruebas en video de mi padrastro vandalizando la propiedad. Ha causado un daño significativo. El oficial en la línea fue comprensivo, prometiendo acción rápida. Nos encargamos de aquí, señora. Tenemos suficiente para detenerlo. Fieles a su palabra, la policía actuó y Antonio fue detenido, la realidad de sus acciones finalmente alcanzándolo. Ante la amenaza de repercusiones legales, mi madre y padrastro hicieron lo único que parecían capaces cuando se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones, desaparecieron.
En el silencio que se instaló en la casa de la abuela Judy después, había una diferencia, no era el silencio opresivo del abandono, sino la quietud pacífica de la resolución. Las ventanas rotas serían reparadas, no solo como una reparación física, sino como un símbolo de mi propia curación de años de negligencia y manipulación.